Pasamos ahora a una parte especial de esta jornada del Día de la Filosofía 2023 con la presentación de un libro de Mauricio Arangón titulado Cuando hablamos de filosofía en Uruguay, que son entrevistas a profesores de filosofía de Uruguay que hablan de filosofía y que es una edición reciente de nuestra institución, de Ediciones CEPAI. Creo que hace unos 15 o 20 días que ha salido el libro en edición online. Eh, la idea inicial había sido presentar este libro en forma presencial en Montevideo, y bueno, yo mucho gusto porque me invitaron a escribir el epílogo. Pero bueno, por una serie de razones no pudo ser y lo hemos incorporado como un acto especial de este día de la filosofía. De modo que, bueno, le cedo la palabra a Mauricio, que es el autor, para que él organice como desee esta presentación, en la que hay también algunos de los participantes del libro que han contestado las encuestas que hizo hace unos cuantos años. Y me alegro mucho, quiero decirlo en primer lugar, primero que todo, que haya publicado la totalidad de estas encuestas, porque en otra reunión del Día de la Filosofía en CEPAI, él rescató algunas de estas encuestas y habló sobre eso. Ahí nos enteramos que eran muchas más, que tenía todo este material, y yo personalmente me alegro mucho de que lo haya presentado en forma total para ser publicado, y desde luego que haya elegido la editorial de FEPAI para esta publicación. Esperamos haber hecho una tarea digna. Así que estoy muy contenta de esta presentación, Mauricio. Bueno, en realidad el que estoy muy contento y muy agradecido soy yo, a FEPAI y particularmente a Celina, que como dijo escribió el epílogo. Entonces yo invité ahora a algunas personas de Uruguay que fueron entrevistadas en el libro para participar en esta presentación, y me gustaría también que al final Celina dijera algunas palabras, cosa de que hubiera alguna argentina que diga algo sobre el librito. Desde luego que voy a decir algo. Una de las personas que invité no va a poder llegar seguramente a tiempo porque tenía una actividad obligatoria que sería prolongado más de lo esperado. Bueno, entonces empezaría por darle la palabra a Mario, que ha sido el más hablador por acá, a ver si está aún por ahí. Sí, en efecto, incluso se puso su nombre, está bárbaro. Mario, entonces, tenés la palabra para hacer la Bárbaro, presentación. perfecto. Bueno, pues yo felicito también a Pepay y a Mauricio por el libro salido y a Pepay por hacer de farmacéuticamente posible el asunto, ¿no? Y no es menor esa cuestión que decía Celina recién, de que el libro tiene ya su antecedente en la propia actividad de Pepay en el 21, cuando Mauricio presentó algunas de estas entrevistas, y ahí descubrió que tenía que seguir ahondando un poco en lo que eh, caracteriza al libro, y es, creo yo, la variedad. Eh, Mauricio dice no tener en el prólogo pretensiones de exhaustividad ni siquiera de representatividad.
pero estamos de acuerdo en que lo que hay es una gran variedad. ¿De qué? Una gran variedad de respuestas a una serie de preguntas que después voy a señalar, pero que fueron realizadas a 32 hacedores de filosofía. Y digo hacedores de filosofía porque creo que ahí está, a mi juicio, lo más interesante del libro. Entre ellos 5 doctores de filosofía, 5 magísteres de filosofía, 5 licenciados, 3 estudiantes de filosofía ya de profesorado, ya de la licenciatura, 6 jubilados docentes, activos, y en una variedad amplísima de enclaves que van desde el trabajo en las aulas de secundaria en medios rurales o el trabajo de filosofía con niños a nivel de la escuela primaria, que recoge el hacer en filosofía en la academia universitaria o en la formación docente, en distintos y variadísimos espacios institucionales. Entonces, de esos 32, la amplia mayoría, en algún ámbito, es decir, por lo menos 22, se han dedicado al trabajo docente. 12 en formación docente, 8 son actualmente docentes universitarios. Es variado también el grupo de los encuestados, también en los enclaves que participan, distintas asociaciones de filosofía del Uruguay, como es la Asociación Filosófica del Uruguay o la Sociedad Filosófica del Uruguay o la Casa de Filosofía. Es decir, no me parece nada menor ese valor, si se quiere, de estado de la cuestión etnográfica, tratando de recoger la opinión de esa variedad. Las preguntas que Mauricio plantea son estas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hacer filosofía en Uruguay? ¿Qué hacemos cuando hablamos de hacer filosofía? La segunda es, ¿qué hacemos cuando hacemos filosofía en Uruguay? ¿O qué hace cada uno de nosotros cuando hace filosofía? ¿Qué cree que debería hacerse? Y como un corolario de preguntas, allí dice, ¿podría contar o demostrar un caso o ejemplo de filosofía en Uruguay? Algo que sigue sucediendo en este mismo instante. La cuestión de las preguntas hace patente esta cuestión de qué hacemos cuando hacemos filosofía o de qué hablamos cuando de hacer filosofía se trata en Uruguay. Ese tipo de preguntas, casi con un claro intento metacognitivo respecto a las propias prácticas, está centrado no en la filosofía, sino en la práctica. Y en la práctica de ese hacer algo que llamamos filosofía. ¿Hacer filosofía qué es? Y de alguna manera estoy diciendo lo que estaba en mi cabeza cuando conversábamos hoy más temprano en relación al filosofismo, al filosofar y la filosofía. Incluso cuando hablamos de la divulgación y filosófica y la filosofía. En mis intervenciones, digamos, estaban cargadas de esa cuestión desde la que estaba pensando desde ayer de tarde cuando me dijo Mauricio esto de presentar el libro. Entonces, ¿qué creo yo que moviliza a Mauricio? No es un afán de escritor, ni un afán de relator, ni de archivista de lo que se piensa al respecto de la hacer filosofía, sino que lo mueve es
una función, Se te está perdiendo la voz, y Mauricio Mario. mismo llama función, entiende por función filosófica. Aquí hay atrás de estas preguntas. ¿Por qué se insistir en el hacer filosofía y no por filosofía? No es lo mismo preguntar qué es la filosofía o qué hace la filosofía o cómo hace la filosofía. Y entonces, repito por si no se había escuchado, la noción que me parece que está así atrás y que orienta ese preguntar es la noción de función filosófica. Esa noción, función filosófica, es un término creado por el propio Mauricio hace unos cuantos años ya, allá por principios del siglo XXI, en el 2002, creo yo, en relación a una coyuntura puntual, que era la transformación de los planes educativos en Uruguay, y especialmente en el bachillerato uruguayo. La función filosófica apareció por primera vez, yo estaba formando parte de ese grupo, en el ámbito de la Asociación Filosófica del Uruguay, y la trajo Mauricio a la mesa, digamos, y era el concepto con el cual se articuló pedagógica y curricularmente un espacio curricular que es el de crítica de los saberes. Crítica de los saberes se propuso como una asignatura dentro del bachillerato que tuvo una vida relativamente corta, duró 3 años como cursos regulares en los 3 años de bachillerato, pero que pervivió en uno de ellos hasta el día de hoy. La función filosófica en términos de Mauricio es: concebimos la función filosófica en general como un aprender a pensar en el sentido más amplio, con y a través de los instrumentos, métodos y objetos de cada saber, de cada actividad, de cada disciplina, de cada asignatura, aprender a articularlos desde su específica perspectiva, aprender a cuestionar desde ellos, aprender a cuestionarlos desde otros, a no darlos por definitivos, a buscar superarlos, a tomarlos en cuenta, a relacionarlos, a someterlos a análisis. La noción de función filosófica es un modo de aprender a pensar a través de todo lo que se hace, se sabe, se valora, se juzga. Es sumamente amplio porque parte de una concepción del saber ligada a la amplitud, que incluye no solo el mundo de las informaciones, sino el mundo de las acciones y el mundo de las valoraciones. Y en ese sentido, estas preguntas de Mauricio son las preguntas de alguien que vive la filosofía desde la función filosófica. La función filosófica no es exclusiva de la filosofía, sino que puede ejercitarse en cualquier dominio del hacer humano, del valorar humano, del aprender humano o del enseñar humano, como una de las tantas actividades posibles, que está transida del impacto que la realidad produce sobre nosotros. A ver, la función filosófica es la función del pato filosófico ante lo real. Esa pretensión se transformó finalmente en un espacio articulador de saberes que dio lugar a esa asignatura, etcétera, etcétera.
El libro, entiendo yo, es el resultado de la función filosófica puesta a ejercitar el pensar de los propios sujetos del hacer filosófico. Y eso me parece que es súper interesante y que tiene unos resultados prácticos relevantes. Entre ellos, constituye una puesta en cuestión de lo que la filosofía es. Si se pregunta por el hacer filosofía, se habilita a todos los modos posibles de lo filosófico, pero ya no desde lo que tradicionalmente se entiende filosofía, bajo el modelo del corpus aprendible y transmitible de la historia de la filosofía griega hasta ahora. La función filosófica, preguntando por el hacer en filosofía, produce un campo, un dominio del conocimiento inherente. Eso está raro, pero es así. Lo pongo como un contraejemplo. Un contraejemplo no, lo pongo en estos términos. La filosofía como saber está clara en muchos sentidos posibles, pero es una constante de lo que ninguno de nosotros es ajeno. Es decir, podemos decir que la filosofía es esto o aquello, pero hay tantas respuestas y tantos problemas, pero es una constante del ser filósofo, ¿sí? Y de la filosofía misma. No es problemático, filosofía. Por problemático no es problemático. Claro, es decir, es un viejo problema y entonces gana un estado de certeza de que hay algo que es filosofía. ¿Estamos de acuerdo? No sé si estoy siendo claro. El carácter problemático de la filosofía ha hecho de la pregunta ¿qué es la filosofía? Un problema estable. Y, en principio, no problemático en este sentido que yo quiero plantear ahora. Un nuevo dominio que se ha abierto últimamente en el campo de la pedagogía y del hacer en educación con filosofía es el de la filosofía de la enseñanza de la filosofía. La filosofía de la enseñanza de la filosofía en Argentina, con muchos colegas, y en Uruguay sin duda, con colegas como Mauricio, como Marisa, como Mabel, Quintela, que sí. Llevamos ya muchos años de cierta normalidad en aceptar que hay una filosofía de la enseñanza de la filosofía. Lo novedoso acá, y creo que es lo que Mauricio aporta fuertemente, aunque no está explícito, es en hecho una filosofía del hacer filosófico, o las posibilidades para el desarrollo de la problematicidad que implicaría considerar los modos posibles del ejercicio filosófico en cuanto a acción y actividad, más allá de lo que tradicionalmente aceptamos como la filosofía. Ese registro me parece que es súper valioso para cualquier lector que se dedica a alguna actividad relacionada con la filosofía, ya ni siquiera que se llame filosófica, y que bien vale la pena ser investigado. Creo que es valioso para colegas de la enseñanza de la filosofía, sin duda, tanto de Uruguay como de Argentina, porque es más, creo que sería deseable que alguien tomara la posta en Argentina, hiciera esas mismas preguntas y hiciera esas mismas entrevistas, o el mismo Mauricio se encargara de generar una red latinoamericana que preguntara sobre la eventualidad de
de un hacer filosofía que no necesariamente se responde desde el aula de filosofía o desde la cátedra de la academia. Porque este libro recoge esas experiencias, las del boliche, las de la obra de teatro, que decían hoy las colegas, la de la película de cine, la de la filosofía en el jardín de infantes, la filosofía que se entiende como lo que se hace en ese filosofar en la puerta de la facultad o en el boliche. ¿Sí? Todo eso está ahí y está pidiendo comprensión. Está pidiendo comprensión y también estatus de coherencia sistemática. Es decir, yo no estoy haciendo acá una defensa del libro por lo que es solamente, sino por lo que creo que posibilita. Es un libro que posibilita pensar un nuevo problema que, repito, consiste en un campo o un dominio de la filosofía que se llama filosofía del hacer filosófico o filosofía del filosofar. Repito que a mí me pareció súper interesante, que estaría bueno que algunos de nosotros tomáramos la bandera de seguir pensando esa cuestión, y dejo a Cristian que algo dirá también. Bárbaro, gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Bueno, para los que no lo conocen, yo tendría que haberlos presentado a estos amigos. Mario López es profesor de filosofía en Uruguay, ha trabajado en educación secundaria a nivel público y a nivel privado, ha sido inspector nacional de filosofía y ha trabajado también a nivel universitario. Bueno, no sé si eso alcanza para presentarlo. Y Cristian es también profesor de filosofía, que trabaja en formación docente, que suele recorrer bastante el país y es actualmente el presidente de AFU, que promueve muchos modos creativos de hacer filosofía, como los campamentos filosóficos, como reuniones muy desarticuladas, como la que hizo el otro día con Filona, e impulsando la escritura de experiencias y de ensayos filosóficos, además de haber participado personalmente en experiencias importantes de intentos de meter filosofía en los barrios más pobres y en el trabajo en bachilleratos tecnológicos. Bueno, los dejo con Cristian. Bueno, un gusto, y muchas gracias por la invitación también. Y creo es el primer concepto que me voy a agarrar de la idea de invitación, ¿no? Que creo que este libro invita, nos invitó. Yo todavía recuerdo que a mí me tocó ir a hacer la entrevista personalmente. Mauricio nos conocíamos, pero no mucho, porque creo que era cuando recién AFU estaba llegando hacia Montevideo, que fue donde, bueno, nos empezamos a incorporar y a estar más activos en el encuentro. Y me acuerdo que yo tenía un nervio ahí tocando el timbre, viendo cuál era, o sea, me van a hacer una entrevista, qué tengo que decir, tengo que mostrar que sé, porque en definitiva la pregunta y esto de uno ponerse a pensar a sí mismo y de verdad ver qué es lo que aporta o cómo entiende la cosa, uno lo va haciendo, pero son pocos los espacios donde en realidad nos mostramos o nos contamos desde el hacer. Y creo que este libro en ese sentido, desde cómo se armó, pero también desde lo que propone, rompe un poco esas puertas que nosotros cerramos de nuestros salones o espacios
de trabajo y bueno, la gente supone que hacemos algo ahí adentro parecido a lo que hacen otros o en los espacios donde nos movamos, pero no necesariamente todo lo que hacemos, salvo las experiencias que, bueno, que cobran como el espacio de lo abierto, en general son actos más bien privados a los grupos que se constituyen frente a esa invitación específica, ¿no? Sea mi cuarto de liceo, mi quinto de liceo, sea, no sé, el curso de epistemología de facultad o lo que fuere. En general, no nos conocemos y menos entre colegas, entre pares. Y esta invitación, creo que el libro lo tiene, creo que cuando uno se pone a leer las entrevistas y los aportes de los otros colegas, que como decía Mario, son bien diversos, variopintos, y uno que alguno lo conoce por el nombre, también esa como curiosidad de a ver que hace, te lleva un poco a la lectura. En ese sentido, creo que el libro también tiene un poco eso de idiosincrático, de chusmear un poco lo que piensa el otro, ¿no? Y lo que el otro hace, y si lo que dice se parece a lo que hace también, ¿no? En los casos de los que conocemos. Y eso me parece que, bueno, que es un plus que tiene el libro para quien a veces puede como ir leyéndolo también, no respetando el orden del índice, sino más bien siendo guiado por el orden de la curiosidad, a ver qué hace aquel, qué hace aquello. Entonces, ese libro invita, yo recuerdo también que para uno es importante ser invitado, ¿no? A contarse. Me parece que eso que también Mario decía, que es como algo que uno debería seguir trabajando, ¿no? El espíritu de este libro. Yo lo percibí como sensación de estar allí adentro, pero también porque en esa época yo estaba ya dando clase de didáctica, tenía como acceso a alumnos de profesorado, y Mauricio me pidió un par de números, a ver, de personas que me parecía que le podía preguntar, y también para esas personas fue emocionante, ¿no? Que bueno, que alguien quiera saber y cómo trabajo yo, cómo siento la filosofía, y también la devolución que tuvieron de Mauricio, porque en eso es un libro con un espíritu muy de cuidado, ¿no? Porque uno no siente que fue a ofrecerse y bueno, que queda expuesto a vaya a saber uno qué harán conmigo, ¿no? Hubo una devolución cálida de Mauricio a los aportes de todos, y creo que eso dio base también a que el libro tenga como un espíritu afectivo, ¿no? Hay gente que se está compartiendo y que ha sido bien recibida, y que bueno, y que además después les tocó dar el visto bueno, ¿no? A formar parte de un libro que volviera público, eso que en una primera instancia no se sabía bien cuál era su finalidad, ¿no? Uno iba a aportar a Mauricio porque, bueno, es la potencia que tiene hacerse querible, ¿no? Que la gente te dice que sí después. Y creo que eso también y es interesante, y en eso también recupera algo que decía Mario, esto de la diversidad de los lugares, ¿no? A los que los autores de este libro, en el sentido de que, bueno, sus relatos hacen a la coautoría, ¿no? Muestra un poco que Mauricio ha sabido andar por todos los rincones del hacer filosofía, y lo ha hecho con la calidad de respeto, de entender que, bueno, que las personas pueden tener abordajes diferentes, pero que ninguno por eso es más o menos que otro, y de verdad el interés es genuino, ¿no? No se va a ver qué hace el otro para decir esto es una porquería o esto va para abajo, ¿no? Hay como en Mauricio una apertura a la comprensión del otro, y que la filosofía tiene una diversidad importantísima de ampliar, ¿cierto? También, y eso creo que Mauricio lo tiene claro, que la enseñanza de la filosofía, y cuando se aplica a formación media, ¿no? A adolescentes, a secundaria, o
o incluso a niveles inferiores, tiene como otros cometidos, otros deberes, otras, por decirlo así, principios éticos con los cuales entrar armando nuestra mochila, ¿no? Porque no es lo mismo una filosofía cerrada y elitista en un contexto terciario, o alguien que se cierra a dialogar en contextos que quizá, bueno, tienen que ver con su construcción solitaria de la filosofía, a hacer lo mismo en espacios donde uno está acompañando procesos significativos y formativos de adolescentes, de niños, o incluso cuando uno está como en una función que es política, ¿no? Donde las medidas que uno toma tienen consecuencias sobre el todo. Entonces me parece que haciendo como esa diferencia, ¿no? De que hay roles donde cierto deber ser para la filosofía debe aparecer. Creo que Mauricio sabe que contemplar y valorar las diversidades, entre esos la filosofía más cotidiana, más cercana como a la vida de aquellos que se están formando en una formación general, y aquellos que, bueno, por otra parte se dedican más como a la academia o a no quedar en temas más específicos, ¿no? Creo que eso está en el libro, que las preguntas provocan a todos, porque también cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hago con la filosofía? También ahí hay una responsabilidad, o sea, lo que yo estoy contando que hago es lo mejor que se podría hacer, es todo lo que podría aportar, y bueno, creo que después de hacer esa metacognición uno sale con ideas, con más mirada demandante sobre uno mismo. Y bueno, eso, el libro, además, al entrar como en el mundo porque por más que compartamos cosas, la vivimos y la hacemos con categorías que abrazamos que son diferentes. Bueno, y comentaba eso, ¿no? Retomo desde allí, que hay algo en el leer al otro que de algún modo nos reencuentra con categorías u otros caminos del hacer filosófico y de la experiencia filosófica que, a veces por compromiso con las que uno asume, un poco se olvida, y poder refrescarlos, ¿no? Desde el saber y la valía que le da a otra persona también es un aporte que hace el libro, ¿no? Uno va leyendo a otros y va sintiendo, mirá qué interesante esto, y no lo había pensado, o me había olvidado de tenerlo en mi mochila de acciones más cotidianas de lo que hago con la filosofía. Y creo que el libro permite eso, ¿no? Descubrirnos, descubrir a otros, reencontrarnos con otras perspectivas de lo que uno puede hacer, que son variables, y creo que con esto cierro un poco mi participación. Hay algo que tiene el libro, que es que nos valora, ¿no? Nos valora porque el formar parte de una lista, de un compendio de personas que hacen algo que vale la pena compartir con la filosofía, en algún punto nos destaca y nos da valor sobre lo que hacemos en un contexto y en un presente donde parece, y muchas veces hasta nos termina convenciendo, ¿no? El contexto de que los docentes no son intelectuales, y que en realidad casi que lo que hacen es trabajar por aplicación de mandato, y en realidad lo nuestro es creación, lo nuestro es producción, lo nuestro es y puede ser más incluso en esto del hacer, y creo que el libro valora eso, ¿no? Que no hay una filosofía en la que tengamos que ver si aprobamos el examen o no, sino que lo que nosotros hacemos, en tanto que hemos sido formados, en tanto que nos dedicamos a la filosofía de por sí, y el libro ya lo asume, posee un valor en sí mismo, ¿no? No hay que salir a acreditarse para mostrar que uno sabe, sino que la propia experiencia del hacer es lo que
se está valorando en el libro, y creo que permite también no solo que la valore un externo, sino que eso vuelve a quien participa de esta experiencia de libro compartido con una mirada de valoración de uno mismo sobre lo que va haciendo. Y por otro, y con esto sí termino, me parece que el libro además, con una simpleza casi que yo creo que accidentada, muestra que producir es mucho más sencillo de lo que uno cree, ¿no? Porque si bien obviamente hay horas de trabajo de Mauricio, el libro parte de unas preguntas y parte de salir al encuentro de lo que piensan en torno de ellas diferentes personas. Y eso es un modo de producir, es un modo de crear libros, y me parece que es interesante porque, primero porque tiene un dialogante que sabe llevar a las personas, pero también porque en definitiva lo común no tiene que ver con llegar a una síntesis, ¿no? Sino con mirar desde una mirada particular lo infinito que es el universo del hacer y la filosofía, y bueno, ver qué vemos todos desde esa puerta o ventana que se abre, que en este caso son las preguntas sobre la filosofía y nuestras prácticas. Y en ese sentido coincido con Mario, que es como un formato, una propuesta que no muere en este libro, sino que se lanza como posibilidad para que genere contagios también. Y desde ese lugar también lo celebro el libro, y celebro que Mauricio haya conseguido también con este libro hacer un poco de historia en lo personal, pero también en el sentido de hacer historia de lo que hoy, quienes estamos compartiendo este presente, hacemos y aportamos a la filosofía. Así que bueno, gracias a Mauricio y gracias a quienes lo han publicado. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian. Y ahora me gustaría, por supuesto, como había dicho, escuchar a algún argentino o alguna argentina, empezando por Celina, que escribió el epílogo, pero también me gustaría que dieran su opinión las otras personas que están presentes aquí, excepto Ivo, claro. Ah, no, bueno, a Ivo también. Bueno, gracias por, por tu invitación a que hable. En este momento, yo en el epílogo dije lo que me pareció oportuno, porque el libro tiene una larga introducción sobre Mauricio, sobre la tarea de Mauricio, sobre lo que Mauricio piensa acerca de, no solamente de la enseñanza de la filosofía, sino del cultivo de la filosofía, hacer filosofía, etcétera. Y luego las 36 eh, intervenciones de los invitados a contestar el cuestionario, que ya se mencionó cuáles son las preguntas. Eh, y bueno, me dijo si yo quería hacer otra introducción o un epílogo, y prefería hacer el epílogo. Em, Quiero decir aquí algo un poco distinto de lo que dije en el epílogo, donde en realidad lo que me interesó señalar es la importancia que tiene este tipo de tareas, de hacer encuestas o entrevistas con una cierta sistematicidad, no una encuesta de preguntas así, sí o no, o un tanto por ciento, sino que sean mixtas, ¿no es cierto? Cual y cuantitativas, para que el resultado sea más interesante desde el punto de vista que nos importa a nosotros, ¿no? Conocer cuál es el perfil de nuestros profesores, investigadores, pensantes en filosofía. Yo comparto eso. De hecho,
en un grupo de investigación que llevamos muchos años, ya como 12 años trabajando en Mar del Plata, en Bahía Blanca, hemos generado una especie de epistemología, llamémosle así, aplicada a la legitimación, la validación epistémica de esta forma de obtener información para sucesos recientes, que es la historia oral. Para eso utilizamos, en primer lugar, todos los recursos metodológicos que la historia general y la historia de las mentalidades y la microhistoria ha generado para este tipo de trabajo, pero aplicándolo a los filósofos, porque eso no es fácil. Entonces ahora lo que quería comentar es un poco eso, ¿no? No es fácil hacerle una entrevista a a un profesor de filosofía o a un filósofo o a un investigador. Porque una entrevista, como la planteó en su momento Mauricio, es una entrevista oral en la cual el entrevistador a uno le hace una pregunta y uno tiene que contestar sin papeles, sin bibliografía, sin otros recursos más que lo que en ese momento le parezca y la memoria que tenga. Sobre todo si le preguntan sobre algún suceso anterior. Nosotros habíamos hecho una pregunta sobre qué recordaban algunos que habían estado en el Congreso Nacional de Filosofía de 1971, y todos querían ir a buscar alguna información, y sin darse cuenta que lo importante no era la información que uno obviamente la puede obtener, sino qué es lo que la persona recuerda, cómo pegó ese hecho en determinadas personas. Bueno, eso resulta, ese intento de objetividad que tiene ya casi por una deformación profesional del filósofo, hace que quiera buscar documentación para sus respuestas. Entonces, esto es una dificultad. Mauricio lo planteó como eh, también como una historia oral, es decir, lo planteó como un encuentro oral. Y sin embargo, el resultado fue que una muy buena proporción, yo diría que un 80%, quiso escribirlo. Esto es un dato. Es un dato de cómo procedemos los filósofos, más allá de todo lo que hemos dicho acerca de nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, nuestra libertad y qué sé yo. A la hora que nos hacen una entrevista oral, preferimos escribirla. Son muy pocas las entrevistas que se han mantenido en una forma oral y que Mauricio las grabó, eh, y es lo que está publicado. La segunda cosa es que los filósofos queremos una revisión. Así como cuando uno escribió un paper, y antes de mandarlo lo revisa 2, 3, 4 veces, lo pone en PDF y también revisa el PDF, etcétera, etcétera. Nadie quiere que lo que ha escrito, que ha dicho, perdón, sea publicado tal cual como lo ha dicho. Todo el mundo pide la revisión de la declaración. ¿Por qué es eso? Porque tiene alguna duda de que va a ser bien desgrabado. No creo. Porque en realidad incluso hay sistemas de desgrabación que son excelentes. Interpretan perfectamente el sonido cuando uno habla bien. Quiero decir, si no está afónico, si no tose, si no hay otros ruidos, etc. Son increíblemente buenos. Desconfían de que el entrevistador le haya quitado algo, le haya añadido algo. Creo que tampoco, porque si uno desconfía de un entrevistador, directamente no se entrevista. Yo no me entrevistaría con un político o con un colega al cual no le tengo confianza. De modo que tampoco creo que sea eso. Es un, un recurso de autocrítica, tal vez no necesariamente la mejor. La idea, quiero ver qué dije espontáneamente para ver si no espontáneamente lo sigo sustentando o pido que se saque tal cosa o tal otra. Cuando nosotros hicimos 18, muchas menos, 18 solamente, entrevistas a profesores, investigadores seniors, porque todos habían estado no en el Congreso del 71 o en el del 80, una de las cosas
que alguno le decía a nuestro colega, el entrevistado, ay, no, pero yo dije tal cosa de fulano y ahora tengo miedo que se ofenda, así que pido que lo saque. O yo dije tal cosa de tal situación y yo, no sé, no quisiera decir eso porque en realidad, qué sé yo. O yo dije tal cosa porque lo recordé así, pero después me he dado cuenta que no era ese el título del libro que yo quería mencionar. Qué vergüenza, no me acordé de cómo era exactamente el título del libro que quería mencionar. En fin, pequeñas cosas de todos los entrevistados hacen que aún en el caso que han aceptado la desgrabación, piden la revisión. Mauricio me ratificó que todos dieron la revisión, porque claro, ahora voy a contar algo sobre el tema legal de todo esto, era necesario tenerlo en cuenta. Así que es interesante saber que los filósofos primero hablamos mucho de la oralidad, de la clase y no sé qué, pero ahora la verdad queremos escribir. Queremos contestar un cuestionario, una encuesta, una entrevista escribiéndola. En segundo lugar, si aceptamos que se desgrabe, queremos revisarla y corregirla. Y en tercer lugar, y esto también es interesante, si por alguna razón no quiero o no puedo contestar derechamente la pregunta que me hacen, la tuerzo. Hay unas cuantas casos interesantes de personas que no se han animado a decir, eso uno lo percibe cuando lee, no se han animado a decir lo que verdaderamente piensan del cultivo de la filosofía en el Uruguay. Entonces hacen una especie de mix donde en realidad está claro que no quieren contestar. ¿Por qué no quieren contestar? Porque eso también implica un compromiso que puede, como decía antes, eh, interponerse en una buena relación con los colegas, con la institución, etc. La tercera característica es que también somos bastante temerosos y que tenemos una autocrítica tímida, temerosa. Estas son características que yo también aprecio en las entrevistas que hemos hecho en Argentina y diría que aunque hagamos más, aunque hagamos 36, 40, 50, las mismas características se van a repetir porque están un poco en el corazón de la manera que tenemos de hacer filosofía. Así que estas son cosas que yo pude apreciar en las entrevistas. Aparte de eso, también quiero decir que las entrevistas fueron notablemente disímiles en su extensión. Y esto también es algo Estas son cosas que no he dicho en el epílogo, son cosas que estoy diciendo ahora en la presentación y espero que si escuchan no se ofendan los entrevistados, porque son objetivas. No estoy inventando nada. Tampoco estoy valorando nada. Estoy haciendo una exposición de tipo objetivo de lo que yo veo. La realidad, como editora, es que el libro resulta desequilibrado en cuanto al resultado de los 35 o 36 capítulos, digamos. Alguno tiene una página y otro tiene 8. Imagino, creo, y esto me da la pauta, de que el entrevistador ni cortó ni ayudó a que hablaran más, o sea, no intervino, o no intervino mucho, por lo menos, ¿no? Eh, a veces hay diálogos que se han transcrito y en ellos está claro que el entrevistador hace un esfuerzo para que el mismo entrevistado no se aturulle, no se apabulle y trate de orientar su respuesta de una manera coherente. Y eso se nota. No sé cómo fueron los originales, pero se nota en el resultado.
No está mal, al contrario, me parece perfecto, pero esto también da la pauta, en primer lugar, de que, por esto que digo, por un lado, la disparidad en la cantidad, que significa también tiempo, ¿no es cierto? Hay entrevistas que fueron breves, indudablemente, y otras fueron largas. Alguna habrá durado media hora o 20 minutos, y otra duró una hora o dos. Eh, y pienso que una hora o dos duraron justamente las que después escribieron como 8 o 9 páginas. Eh, y por otro lado, este hecho de las intervenciones, más que preguntas, intervenciones del entrevistador tratando de orientar a un entrevistado que se está perdiendo en lo que está contestando. Esto me hace pensar que hay una buena proporción de profesores, son todos profesores de filosofía en nuestro medio, que en el fondo tienen dificultades para expresar su propio pensamiento acerca de su trabajo. Pareciera que les cuesta menos presentarse, por ejemplo, a un examen, a una oposición, donde tienen que demostrar lo que saben, y seguramente en un examen o en una oposición no tendrían las dificultades de derivación y de cierto inicio de incoherencia que hicieron que Mauricio tuviera que ayudarlos un poco. No es fácil hablar del trabajo que uno hace. Esto es lo que yo saco en consecuencia de lo que leo en el libro. No es fácil. A muchos les cuesta. Y el entrevistador tiene que ayudarlos, eh, porque les cuesta. A otros les cuesta menos. La relación entre las personas que tienen dificultades y las que no lo tienen no es del todo claro en el libro, pero me da la impresión de que los profesores con mucha práctica, diríamos, no solamente docente, sino también institucional, como Viscardi, ¿eh? Yamandú, no tienen A problema. Viscardi, con Viscardi seguimos charlando media hora más. Me imagino porque sé lo que es Ricardo, hay que hacerlo callarse, para que, porque se va siempre de tiempo, me imagino. Cuando él participa, hay que 3 veces que decirle, ya se te terminó tu tiempo, ¿no? Es magnífico lo que dice, pero es así. Así que no me extrañen. Y Yamandú tiene mucha práctica, como tiene Mario. Mario tiene tela para hablar, ya lo hemos visto hoy, le sobra argumento, pero creo que otros no. Otros tienen dificultades. Sí, pero Mario no contestó. No, No ya es sé. porque no le Por eso, hayan ya sé que Mario preguntado. no participó, por eso es que estoy diciendo que demuestra aquí que no tiene problemas en hablar de sí, aunque las razones por las cuales no contestó no las ha dicho ni yo se las pregunto, porque soy una persona discreta, ustedes no lo creen. ¿Qué le voy a contar a Mauricio de lo que hago si me vio de chiquito? Sabe bien. Bueno, no importa. El caso es que me parece que este libro en su conjunto da una idea muy interesante de lo variopinto que es el colectivo filosófico. En un país, diríamos, chiquito como Uruguay, con 3,5 millones de habitantes, no 4, imagínense lo variopinto que será en un país como Brasil, ¿cierto? Eh, Esto significa, para nosotros, los que estamos hablando, reflexionando sobre esto, un llamado de atención a las generalizaciones. Porque ¿cuál es el perfil que surge del muestrario? Y yo creo que es un muestrario muy interesante porque hay gente de la capital, hay gente del interior, hay gente que está en la universidad, hay gente que está dando el secundario. O sea, creo que el muestrario está muy bien elegido, ¿no? En ese sentido no hay nada que decir, al contrario, es excelente el muestrario. Como muestrario no tiene pega. Sin embargo, y precisamente por eso, está mostrando una gran diversidad que hace difícil hablar de un perfil. Incluso en cómo piensan la filosofía situada. Algunos claramente se preocupan por esa situacionalidad y otros no, y otros son explícitos en que adhieren un poco a una cierta globalización del pensamiento,
que consideran necesaria en su tarea docente. Es decir, no hay un perfil. Y yo terminaría entonces esta presentación, me acuerdo siempre del final de una extraordinaria novela de Eco, El péndulo de Foucault, donde hay un personaje al cual lo persiguen para que diga un plan, porque se supone, los malignos suponen que hay un plan. Y al final lo matan, claro, pero la última cosa que puede decir es reírse y decir, no, no hay un plan, no hay un plan. Eh, y bueno, este es el tema, no, no hay un perfil, o por lo menos si lo hay es un perfil, como dirían los lógicos, borroso, no hay un perfil líquido. Y tal vez esté bien que no lo sea. Eso sea una muestra de la riqueza del cultivo de la filosofía en cualquier lugar. Bueno, muchas gracias. No sé si sobre este punto alguien más quiere decir algo o si se continúa o se termina esto. Le pasó la palabra a Celina. Una cuestión. Los modos de escribir filosofía, los modos de oralidad, los modos de corregir filosofía, todo eso que dijiste, Selena, me parece un excelente capítulo para el libro que trate sobre la filosofía de las prácticas filosóficas. Es decir, hay como problema, ¿no? Pero ya esto que estás diciendo es un trabajo en ese tenor, digamos, en ese camino, que es pensar filosóficamente las prácticas filosóficas como problemas. Y creo que un capítulo es ese que vos señalabas, qué nos pasa cuando tenemos que hablar de lo que hacemos. No estamos, me parece, ¿no? Me parece. No estamos habituados a eso. Estamos habituados a dar exámenes, estamos habituados a hacer informes, estamos habituados a participar o a presentarnos para una cátedra o una opción de cátedra, o sea, a un jurado de tesis. Estamos habituados a todo ese tipo de exposiciones donde se nos pide objetividad, conocimiento y espíritu crítico, pero sobre un pensamiento abstracto de la filosofía, lo que opina tal autor o tal otro. No estamos habituados a la introspección filosófica, me parece. Yo le agregaría una razón, y es que, una razón hipotética, y es que la dificultad inherente a lo problemático y a la actitud problematizadora de la filosofía se nos pega en inseguridad, porque es la duda y la sombra filosófica que se ha subjetivado en el propio ser que hace a lo largo de su vida eso que llama filosofía y que muchas veces le cuesta también. No sé, hipótesis. Digamos, la pregunta es, ¿hay algo de la filosofía que explicaría por qué el filósofo es bastante reticente a hablar claro y distinto de lo que hace? No está, entonces, nada más un disparo al aire. No, no tengo la respuesta, no, no lo sé. Tal vez haciendo una introspección yo misma, diría que a mí me costó. Quiero decir, me parece que no es algo que surja espontáneamente, tal vez porque nuestra cultura universitaria, académica, no nos forma para eso. A mí me costó y tengo muchos años. Cuando empecé, no era, ni se me ocurría que tuviera que hablar de mí. Si me decían que me tenían que hacer una entrevista, probablemente hubiera dicho, no, creo que alguna vez dije algo así.
lo que yo pienso sobre la filosofía, o lo que yo sé, está en los libros que escribí, en los artículos que escribí. No, no creo que tenga que decir más nada. Después aprendí, haciendo historia de la filosofía, que los filósofos en sus libros y en sus artículos dicen solo una parte de lo que piensan o sienten, por diversas razones. Porque, como decía Bas Ferreira, no publican sus fermentos, ¿no? Sus fermentarios o sus ideas incompletas. Eso también, cuando uno tiene una idea incompleta, yo conozco gente que ha dicho, no, yo esto no lo quiero presentar porque está incompleto, bueno, pero está interesante, se puede presentar como un avance, no, hasta que no esté bien. He conocido, eh, por ejemplo, deudos de filósofos que han fallecido, que se niegan rotundamente a que se publique un trabajo de fallecido que él no haya dado por terminado. Muchas veces hay realmente trabajos que prácticamente están terminados, pero bueno, por diferentes razones no se publicaron, entonces bueno, ahí los deudos están de acuerdo en que se publique. Pero publicar un fragmento, por ejemplo, no, porque si papá esto no quería, porque yo me acuerdo que decía que lo estaba pensando. No estamos habituados a eso. Me parece que ese es el tema. Eh, y tal vez esté bien que nos habituemos, que seamos capaces de hablar de nosotros mismos. Como hemos hecho aquí, que en buena medida, curiosamente los más seniors, ¿no? Como Susana, como yo, hemos hablado de lo que hicimos, de nuestra experiencia. Esto me parece que es valioso y es positivo y lo tenemos que favorecer. Por eso me parece estupendo que Mauricio haya elegido a gente joven, para que recién se iniciaba, alguno de ellos apenas llevaba 1 o 2 años en la cátedra, y a los que tuvo que ayudar para que dijeran algo acerca de su propia experiencia, pero todo eso me parece que es muy positivo. Así que para mí este sería el cierre de esta presentación, y agradecerte, Mauricio, por este esfuerzo, y estoy de acuerdo en que vale la pena continuarlo, y desde luego lo que dice Mario, hacer filosofía de la enseñanza de la filosofía. O sea, repensar filosóficamente lo que hacemos me parece un desiderado. Bueno, para mí, cierro aquí, estamos en los últimos minutos. No sé si Mauricio quiere cerrar con algo más, y si no, aquí terminamos la presentación del libro y el Día de la Filosofía. Le terminaría con un nuevo agradecimiento a todos los que participaron, los que aceptaron y pudieron venir y presentar el libro, y a todos los que se aguantaron un día de la filosofía, que fue un día de la filosofía.